a esta actividad. Don Pedro Jiménez, consejero del Instituto, un placer tenerlo y saludarlo. Don Miguel Ángel Marín, que saben que es catedrático de Musicología de la Universidad de La Rioja. Don Javier Marín, que saben que es catedrático de Musicología de esta universidad de aquí de Jaén, consejeros, consejeras y amigos y amigas todos. Yo solamente dos palabras para darle la bienvenida en nombre del Instituto de Estudios Jienenses a esta, sin duda, interesante conferencia de don Miguel Ángel Marín. Por tanto, gracias por su asistencia. De verdad que con especial satisfacción digo que el Instituto acoge hoy a uno de los más prestigiosos musicólogos de nuestro país, don Miguel Ángel, de quien hará la presentación don Javier Marín. Para el Instituto de Estudios Jienenses es un orgullo realmente la celebración de esta conferencia y, a mi modo de ver, constituye, pues, una vez más, un ejemplo de la razón de ser del propio Instituto, que no es otra que la investigación y la difusión del conocimiento en todos los ámbitos de aquello que concierne a nuestra provincia. La verdad que para los que somos ajenos a esta materia porque nos hemos dedicado a otras cosas, ¿no?, pues nos sorprendió gratamente el título de la conferencia, porque de alguna forma establece un vínculo que evidentemente nos lo explicará ahora don Miguel Ángel, entre Jaén y Mozart. Y nos lo explicará ahora él. Yo no voy a extenderme más, no soy yo quien debe hablar, por tanto le reitero la gratitud del Instituto a don Miguel Ángel, a don Javier, por supuesto a don Pedro Jiménez, por organizar esta conferencia, y tiene la palabra cuando quiera don Pedro. Muy buenas tardes. Señor consejero, director del Instituto de Estudios Jienenses, querido José María, te agradezco el que nos acompañes. Ya lo había hecho el curso pasado cuando no te correspondía y ahora mi agradecimiento es doble. Señor don Miguel Ángel Marín, catedrático de Musicología de la Universidad de La Rioja, director del curso de música de la Fundación Juan March y nuestro conferenciante, como ya se ha dicho. Gracias por haber encontrado un hueco en tu apretada agenda. Señor don Javier Marín López, catedrático de Musicología de la Universidad de Jaén, como se ha dicho, director del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y nuestro presentador de lujo. Gracias por aceptar el encargo que te dimos. Hablaré en plural. Queridos consejeros y colaboradores del Instituto, queridos alumnos de universidad, veo que por ahí proliferan, nos suelen acompañar en todas nuestras conferencias. Amigos todos, veo amigos del Orfeón Santo Reino, amigos de San Antón, amigos del Conservatorio y amigos en general. Aparte de la familia de los Marín, cuyos padres esta tarde creo que van a pasar un rato, no sé cómo definirlo, pero todos entendemos los sentimientos de unos padres que normalmente no faltan cuando hay algún acto donde uno de sus hijos interviene, en este caso por doble partida. Entonces, imaginamos todos los sentimientos que en este momento tendrán. Comenzamos el acto programado y organizado por el Instituto de Estudios Jienenses a través de nuestra sección de música y lo hacemos, como todos sabemos, a través de una conferencia. En esta ocasión, hoy, es un caso para todos nosotros especial, pues el conferenciante no solo es de la tierra, no solo es de Jaén, de Úbeda concretamente, sino hermano, como ya estamos apreciando, de uno de los miembros de la sección de música, además de amigo.
Aunque hace años que no nos vemos, yo situaba en el tiempo un año en Úbeda cuando tuvo lugar la presentación de uno de sus primeros libros, pero él me ha corregido, él que goza de mejor memoria que yo, cómo no, si es el autor del libro que anda por ahí. Hoy volvemos a encontrarnos gracias a este acto del Instituto. Durante este tiempo, le decía yo a Miguel Ángel, he seguido algunas de tus publicaciones y me he leído, porque me interesaba mucho, algunas de las tesis doctorales que tú has dirigido de uno de tus alumnos que, por circunstancias, llegó aquí en el Instituto de Estudios Jiennenses, dentro de la sección de música, a dar la conferencia antes de que lo hicieras tú, que debutas hoy. Son circunstancias de la vida. Se da además la circunstancia de que el conferenciante, como hemos visto, va a ser presentado por su propio hermano, como hemos dicho, lo que no ocurre todos los días. Y aparte de la emotividad que ello supone, reconocemos que quién mejor puede hablarnos de su trayectoria profesional, siendo, por otra parte, de la misma especialidad de musicología, con todo lo que ello comporta de conocimiento de la materia. El requiem o misa de difuntos es una de las formas más antiguas de la música, hunde sus raíces en la Edad Media, siendo la primera obra conservada de 1461 y el autor, un maestro neerlandés o franco-flamenco de esa época, llamado Johannes Ockeghem. Pronto los músicos españoles se unieron, digamos, a este movimiento y ahí tenemos representados en nuestro Renacimiento los tres grandes de la música española, Cristóbal de Morales, Francisco de Guerrero, que fue maestro de capilla de nuestra catedral, de la Catedral de Jaén, y Tomás Luis de Victoria. Miguel Ángel Marín nos habla hoy de otro requiem, del requiem a secas, del más famoso, el enigmático de Mozart, y lo va a hacer sobre el impacto que supuso para los aficionados e intérpretes escuchar esta obra tan representativa por primera vez en España, en Andalucía y en Jaén. ¿Cómo se produjo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo se interpretó? ¿En qué momento? Todo esto lo conoce nuestro conferenciante y lo tiene publicado en un libro que creíamos que estaba por ahí disponible. No sé si... Está ya. O sea que si alguien... Está disponible. Es que tu hermano tenía dudas y por eso no me he atrevido a decir, porque luego me van a preguntar, Pedro, ¿dónde estaba el libro? Que no lo encontramos. Yo me lavo las manos. Ya lo han traído. Muchas gracias. El trabajo que aludimos de gran éxito sorprende por su amplia y abundante información. La pregunta es, ¿cómo ha podido reunir tantísimos datos? Y la respuesta solo es una: trabajo, trabajo y trabajo. Gracias de nuevo, Miguel Ángel, por estar aquí con nosotros y gracias por citar nuestra pequeña aportación. Muchas gracias. Buenas tardes. Veo muchas caras conocidas, lo que me da mucha satisfacción también. Tengo el honor y la enorme alegría de presentarle a nuestro invitado, al profesor Miguel Ángel Marín, que no solo es un destacado investigador y académico, sino que también, como ya se ha destacado, se da el caso de que pues, también somos hermanos y compartimos entorno familiar y oficio también. Es un momento especial para mí también porque, además de presumir un poco, que creo que para eso están los hermanos, puedo compartirles una visión un poco más
más cercana de su trayectoria. Una trayectoria que combina la pasión, el talento y la capacidad de gestión, cualidades todas ellas que lo han convertido en modelo e inspiración para muchas personas, entre las cuales pues yo también me cuento. Miguel Ángel nació en Úbeda en 1972 en el seno de una familia numerosa, entonces afincada en el humilde barrio de San Pedro, al norte de la ciudad. Los recursos económicos limitados y las muchas bocas que alimentar hacían que el trabajo, el esfuerzo y el deseo de superación fueran valores fundamentales que marcaron nuestra vida familiar. Y están aquí mis padres que lo pueden atestiguar. Fue así como culminó sus estudios de bachillerato en el Instituto San Francisco de los Cobos, para posteriormente pasar a la Universidad de Salamanca y estudiar lo que entonces era una desconocida carrera universitaria de un futuro tan incierto como, en su caso, prometedor: musicología. En su último año de licenciatura, Miguel Ángel vivió su primera experiencia internacional como estudiante Erasmus en la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, lo que le permitió ampliar sus horizontes académicos, lingüísticos y personales. Aunque inicialmente se había planteado realizar su tesis doctoral sobre un tema jiennense, como apuntaba el profesor Jiménez Caballé, sobre la figura de Juan Manuel de la Puente, que el propio Jiménez Caballé ya había estudiado con anterioridad y sobre el cual Miguel Ángel dio sus primeras conferencias internacionales, lo cierto es que el destino lo acabaría llevando lejos. En la Universidad de Zaragoza, y bajo la guía de dos profesores a los que siempre ha reconocido como mentores, Juan José Carreras y Tess Knighton, comenzó a diseñar una tesis doctoral sobre la música en una perdida ciudad del Pirineo aragonés, Jaca. El trabajo fue defendido en la Universidad de Londres y aún recuerdo con bastante claridad aquella expedición familiar en enero del año 2000 hacia la capital británica con mi madre, otro de mis hermanos, Manuel Jesús, y el propio Miguel Ángel, intentando asistir al examen de doctorado, al que finalmente no pudimos entrar por estricto protocolo británico, pero bueno, es una idea que aún conservamos y parece increíble pues que han pasado 25 años exactos de ese momento. Tras su regreso de Inglaterra, Miguel Ángel encontró un puesto de trabajo en la Universidad de La Rioja, donde comenzó a destacar no solo por su excelencia académica, sino también por su capacidad de gestión. Allí fue vicerrector de Nuevas Tecnologías, lideró la pionera implantación de la titulación online de musicología, era la primera de su tipo en España, y marcó de alguna forma este hito en la enseñanza superior de nuestra disciplina. Ahí ya también se apuntaban sus grandes cualidades para el liderazgo de equipos que se han perpetuado en el tiempo a través de diversos proyectos nacionales del Plan de I+D, son proyectos de investigación de alta competitividad y que han permitido consolidarlo a él y a su institución como un referente de la investigación musicológica en España. Pero su labor no se ha limitado solo a las aulas o a las páginas de sus libros. También ha llevado a cabo su conocimiento a través de los medios de comunicación nacionales, donde es un invitado habitual como voz autorizada y reconocida para reflexionar y exponer sus ideas sobre música y gestión cultural. Esa conexión entre la musicología y la sociedad es otro de los rasgos que creo que distinguen y singularizan su carrera como musicólogo con respecto a otros musicólogos que también hacen investigación. Miguel Ángel es uno de los grandes musicólogos de su generación y uno de los nombres fundamentales de la musicología contemporánea en nuestro país. Como ya se ha mencionado, catedrático de musicología en la Universidad de La Rioja y director del programa de música de la Fundación Juan March. Está considerado uno de los grandes impulsores de la musicología urbana en España, que consiste, y eso lo demostró muy bien en su trabajo pionero sobre la ciudad de Jaca, una manera distinta de abordar los estudios musicales de las instituciones, sobre todo catedrales, al situarlas dentro de su contexto urbano y social. Ese trabajo fue pionero y ya reveló también algunas de sus mejores cualidades que aparecen en versión, podríamos decir, corregida y aumentada en la monografía del Requiem. Me refiero a un estilo de escritura conciso y depurado, con una gran capacidad para traducir investigaciones complejas en textos claros y elegantes, con una gran sensibilidad para dotar de significados hermenéuticos a acontecimientos microhistóricos y una gran preocupación por las audiencias y los estudios de recepción en general.
Miguel Ángel también es un especialista reconocido en lo que hemos venido a llamar clasicismo vienés. Nos referimos a la tríada de compositores Haydn, Mozart y Beethoven, sobre todo de los dos primeros, y en el caso de Haydn con la publicación en 2009 de un libro dedicado a los cuartetos de cuerda de Haydn en Alianza Editorial. Este interés se amplió posteriormente hacia compositores españoles o compositores italianos, pero de amplia circulación en España, dedicados a la música instrumental, como Corelli, Gaetano Brunetti o Luigi Boccherini, sobre todos los cuales ha publicado trabajos, ediciones, etc. Desde el año 2009, Miguel Ángel dirige el programa de música de la Fundación Juan March, una labor que, sin exagerar, yo me atrevería a calificar de revolucionaria, de esas revoluciones silenciosas, pero revoluciones. Desde entonces ha transformado la manera en que la musicología se percibe y se practica, dándole una verdadera relevancia social. Bajo su dirección, la Fundación organiza aproximadamente unos 150 conciertos al año, articulados en ciclos temáticos, a través del diseño de programaciones que él mismo define como, y cito sus palabras, estimulantes no solo para el oído, sino también para el intelecto. Ha logrado así convertir el programa de la March, que ya gozaba de gran solera y de gran prestigio, en un referente internacional, innovando en los formatos de presentación, en las perspectivas de escucha y de manera integral, redefiniendo el acto de concierto justamente como una experiencia integral, incorporando al público. Su última obra, El Requiem de Mozart en España, una historia cultural, editada por Acantilado, se ha convertido en un auténtico fenómeno editorial. Vaya, creo que por su segunda edición, en apenas unos meses, y varios cientos de ejemplares vendidos, lo cual es decir mucho hablando de un libro de musicología. Con este éxito, Miguel Ángel ha demostrado que es posible crear puentes entre las investigaciones rigurosas y el público en general. Yo he sido testigo cercano de los muchos años de gestación de esta obra, cuya preparación exigió la consulta de muchísima bibliografía internacional, mucha en inglés, pero mucha también en alemán, combinada con un minucioso trabajo de archivo. Como decía Pedro, pues con trabajo, trabajo y trabajo. Hoy nos presentará una conferencia que amplía una de las líneas que están recogidas en su libro, el impacto del Requiem de Mozart en Andalucía, con un enfoque especial en la Catedral de Jaén. Es interesante ver cómo una obra canónica, sobre la que aparentemente parece que se ha dicho todo, puede ser revisitada desde una perspectiva transnacional, explorando cómo salió de su contexto original y se integró, adquiriendo un nuevo significado en la vida musical y cultural de España. Para mí, lógicamente, como hermano, es un orgullo inmenso verlo compartir aquí su conocimiento con nosotros, porque además lo hace en nuestra tierra y porque en su conferencia va a tocar temas de Jaén. Así que, pues, muchas gracias por aceptar la invitación y, al igual que tus programaciones, estamos seguros de que la conferencia pues, también será una experiencia estimulante, no solo para el oído, sino también para el intelecto. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Cuando los amigos del Instituto de Estudios Jiennenses me contactaron para proponer esta conferencia, yo acepté de inmediato, porque es también mi tierra, y solo le impuse un requisito de obligado cumplimiento. Tenían que presentarme con muchos elogios. Tenían que hacer muchas flores en la presentación, porque si no, no aceptaba. Así que he cumplido por obligación contractual su parte del trato. Ahora me corresponde a mí, espero conseguirlo, cumplir la mía, que es ofrecer una conferencia en un espacio en el que además, luego con mucho cariño, porque yo lo comentaba antes con Pedro, yo inicié mis primeros pasos en la investigación musicológica hace justo ahora 30 años, recién licenciado, investigando sobre la Catedral de Jaén. Fue mi primer tema de investigación, Juan Manuel de la Puente, un compositor extraordinario, del que en estos últimos años hemos sabido muchas cosas, gracias precisamente a los trabajos pioneros de Pedro. Y luego, bueno, al final distintas coyunturas me llevaron por otros sitios y después de 30 años he vuelto a la Catedral de Jaén, no a través del XVIII, sino a través de finales del siglo XX, con una de las grandísimas obras de la historia de la música, que es el Requiem de Mozart. Lo que yo quiero contarle esta tarde es una historia, creo que singular, porque nos sirve para trazar un puente entre la historia local
y la historia universal. Muchísimos de ustedes, los que sean melómanos, los que sean cantantes de orfeón o estudiantes de musicología o de música, o simples aficionados, seguro que conocen muy bien el Requiem de Mozart. Ahora explicaremos un momento también por qué el Requiem de Mozart es una obra quizá la más popular de toda la historia de la música, junto con la novena de Beethoven posiblemente. Y quizá también algunos de ustedes tengan alguna noción de la historia local, de la historia musical de Jaén, de algunos compositores relevantes en la catedral. Ha habido el último año bastantes conciertos donde se empieza a recuperar esta obra, pero yo sospecho que ninguno de ustedes ha encontrado una conexión entre la historia local de Jaén y la historia universal de la música, en este caso a través de Mozart. Eso es lo que yo quiero hacer esta tarde. Les quiero proponer un puente que una la historia local con la historia universal, a través, como digo, de la que es posiblemente una de las obras más populares y más conocidas, más interpretadas. Incluso aquellos que no tienen ninguna noción musical conocen el Requiem por la película Amadeus, que es un eco lejano de una mitología que nació justo en la misma noche en que moría Mozart, el 5 de diciembre de 1791. ¿Por qué el Requiem es una grandísima obra? Sería un lugar común decir que porque está muy bien compuesta. Claro, eso lo damos por sabido. Es una obra extraordinariamente bien compuesta por una figura casi irrepetible como Mozart. Pero además se dan otras tres circunstancias importantes y una serie de paradojas que yo iré presentando en esta conferencia que hacen del Requiem una obra aún más singular. No solo es que es muy buena obra, es que además ha tenido una mitología y una serie de circunstancias que han rodeado la composición y que le han proporcionado una fama más allá de los ámbitos estrictamente musicales, por la historia que se generó alrededor de la muerte, que más o menos en clave mitológica recordaban por la película Amadeus, por ser una obra incompleta. Hoy quizá muchos de ustedes van a descubrir, espero que no se decepcionen, que una parte importante de lo que ustedes oyen cuando escuchan el Requiem no es de Mozart. Quizás hasta un extremo que no sé si sospechan muchos. Esto también ha hecho que el Requiem sea una obra muy discutida y muy analizada, y por ser una obra religiosa que, sin embargo, muy pronto, ya lo veremos, acabó siendo interpretada en contextos que nada tienen que ver con la finalidad para la que fueron compuestas. Se compuso como una misa de difuntos y se acabó interpretando, como ocurre hoy mayoritariamente, como una pieza de concierto. Estos elementos han hecho de Requiem una obra que se sale de las categorías habituales y que hace que no solo por ser una muy buena música, sino por estos elementos haya acabado trascendiendo la historia para convertirse en algo así como una especie de icono de la cultura occidental de los últimos 2 siglos o 2 siglos y medio. En este cuadro que pueden ver, este es el cuadro que ilustra la portada de mi libro y que es un cuadro que está cargado de simbología, porque ahí representa, es un cuadro de 1888 de un pintor húngaro, Munkacsy, que ahí refleja parte de los mitos que se fueron gestando durante el siglo XIX y que, como les decía, tienen sus últimos ecos en la película Amadeus. Ahí ven a un Mozart moribundo dando instrucciones a unos músicos que están probando el Requiem con un intérprete al fortepiano, que es Süssmayr. Quizá esta figura les suene, porque fue un discípulo que fue quien completó el Requiem. A la espalda se encuentra la hija, la mujer y el hijo. La mujer Constanze, que fue una figura fundamental para que el Requiem pudiera terminarse, y allí en el fondo se encuentran 3 personajes casi cuchicheando. Entre ellos está van Swieten, que fue un diplomático que cuidó de la viuda de Mozart cuando falleció. Este cuadro es muy ilustrativo porque representa toda esa aura mitológica que se fue gestando durante todo el siglo XIX como motivo de alguna de esas circunstancias, en particular la de ser una obra inacabada. En mi intervención quiero estructurarla en 3 bloques. Un primer bloque hablaré del contexto, eso que ocurre en los últimos meses de 1791. Daré unas pinceladas sobre la composición, incidiendo en el aspecto más singular, que es el de obra incompleta, y todos los problemas y las consecuencias que ha tenido, para acabar aterrizando en la tercera parte en ir adentrándonos en la historia local, primero a través de Andalucía, y terminaremos con
en la fuente que se conserva en la Catedral de Jaén, porque claro, esta conferencia tiene sentido porque en esta ciudad, la Catedral de Jaén, se conserva una fuente del Requiem de Mozart de 1903. 120 años después de la composición, o 110, pues siguió la obra difundiéndose y adaptándose. Y hay una obra, una fuente, como van a ver, singularísima, particularmente original. Hoy en el Ideal salía anunciada la conferencia con un título que me parece que la periodista lo ha visto muy bien, porque ponía algo así como: la catedral conserva una versión que actualiza o moderniza el Requiem. Efectivamente, eso es lo que hicieron los músicos de la Catedral de Jaén, actualizar el Requiem manteniendo su esencia. Ahora veremos de qué forma se conecta esta historia local con la historia universal. Estamos en Viena. Mozart se traslada a Viena en 1781 con la intención de emanciparse de las ataduras propias de un sistema del antiguo régimen, donde el músico era un servidor que componía para un mecenas, para intentar buscarse la vida, hoy diríamos ganarse la vida como un compositor autónomo, desligándose de los procedimientos de mecenazgo y vivir del mercado, de los encargos, de las ediciones y de los conciertos y de las clases. A veces hablo de las 3 Cs: componer, clases y conciertos, las actividades para ganarse la vida sin mecenazgo. Ahí en ese punto rojo es donde vivía Mozart, y en azul tienen señalada la Catedral de San Esteban, que fue donde Mozart estuvo denodadamente intentando conseguir un puesto. Mozart aspiraba a encontrar una posición acorde al estatus que él creía, con buena lógica que tenía, y estaba ya a punto de conseguir el puesto porque en el año 1791 entró como asistente del maestro de capilla. Por favor, pasa la ilustración porque no, aquí. Pasamos, si le parece, al control manual porque no, esto no funciona. Estos son los últimos meses de la actividad vital de Mozart. Cuando entra, ya lo ven, en mayo, entra como asistente a San Esteban, y esto provoca que Mozart tenga un renovado interés por el repertorio religioso, que no era en absoluto desconocido. Mozart había compuesto muchísimas misas, no de Requiem, pero sí misas convencionales de la década de los 70, en su antiguo puesto en Salzburgo, vinculado con la Iglesia, y ahora Mozart renovaba su interés porque quería mostrar su capacidad como un buen compositor de música religiosa, con la intención de ocupar el puesto que presumiblemente quedaría vacante pronto en la catedral. En ese contexto recibe un encargo del conde Walsegg, cuya mujer, jovencísima mujer, había muerto, y recibe el encargo, unas circunstancias un poco extrañas y casi clandestinas, para componer una misa de Requiem, muy bien remunerado, y por tanto Mozart acepta el encargo. Si no se hubiera producido este encargo, es muy fácil pensar que Mozart no hubiera llegado a componer el Requiem. Como tantas veces ocurre, las grandes obras surgen por coyunturas imprevistas y a veces espontáneas. Mozart acepta el encargo, empieza su proceso de composición tardío, casi a principios de septiembre, y ahí vemos, siguiente diapositiva, muere en diciembre. Mozart compone, o lo que dejó compuesto, que lo vamos a ver, del Requiem, en aproximadamente unos 11 semanas. Prácticamente nada, desde el mediados de septiembre hasta principios de diciembre. Diapositiva, por favor. Vamos a ver. Avanzamos. Ahí, correcto, gracias. Esto también es significativo porque demuestra la proverbial capacidad compositiva de una figura con justicia catalogada como genio, que en apenas 11 semanas es capaz de esbozar, hasta un estado bastante avanzado, una obra de la enjundia del Requiem, al tiempo que lo compagina con otras grandes obras. En esos momentos termina La flauta mágica, acaba de estrenar también en Praga La Clemenza di Tito,
acaba de hacer un concierto para clarinete y algunas obras más. Todo esto compaginado con la elaboración del Requiem. En esos momentos, en mediados de noviembre, enferma, con lo cual la capacidad para componer disminuye, y esto explica que el Requiem quedara, siguiente, en el estado en el que muestran los autógrafos. Este es el autógrafo del Lacrimosa, donde, según la mitología mozartiana, dejó de componer. Realmente parece que no fue exactamente así, pero sí muestra claramente el estado inconcluso de la partitura. Incluso los que no sepan leer música verán que hay muchos pentagramas vacíos. Aparece un poquito arriba a la izquierda, es la parte instrumental, la cuerda, y abajo a la derecha las 4 partes vocales que esbozan el comienzo del Lacrimosa, que quizá muchos de ustedes tienen en la cabeza, y como ven todo lo demás está en blanco. La composición quedó inconclusa, y lo ven en ese justo momento, el compás 17-18, se termina, Mozart deja de componer este movimiento. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces cuando yo escucho el Lacrimosa, ¿qué es? ¿De dónde sale todo lo que suena, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Porque ahí esta por desventura, situación inconclusa, disparó una polémica muy importante que se fue creciendo durante el siglo XIX sobre quién fue el verdadero autor de esta composición. Si pasamos, ahí van a ver ahora un ejemplo de cómo Constanze, con la finalidad de poder recuperar parte del dinero del encargo y también con la visión en mente de poder imprimir la obra y conseguir dinero, encargó a uno de sus discípulos, Süssmayr, que terminara la obra. El trabajo que hizo Süssmayr, aquí si comparan, aunque la calidad de la ilustración no es mucha, pero si ustedes comparan el autógrafo que está a su izquierda con la primera edición que está a su derecha, impresa en Leipzig en 1800, es decir, 9 años, 8 años y pico después de la muerte de Mozart, ahí ven claramente cuál fue el trabajo que hizo Süssmayr. Mozart dejó casi siempre terminada la parte vocal y Süssmayr completó la orquestación. A veces doblando las voces y a veces creando material nuevo, más o menos en sintonía con las voces, para que la orquesta acompañara la parte vocal. Esto, claro, desató muy pronto un problema de autoría, porque lo que se imprimió en 1800, y ahora más adelante verán la portada, que no hay ni remotamente mención a Süssmayr, se presenta como una obra exclusiva con una única autoría, atribuida a Mozart. Lo que hizo Süssmayr no quedó fijado, no quedó dicho, no quedó explicado en ningún sitio. Hasta que, a final del siglo XIX, otro grandísimo mozartiano, que fue Brahms, preparó esta edición crítica, la primera edición crítica, aunque la calidad de la cosa hasta la conversión nos impide ver con precisión la partitura, pero fíjense lo que aparece al comienzo del pentagrama. Eso fue lo que Brahms hizo. Brahms sí codificó, sí consignó qué partes pertenecían a Mozart, y lo hizo con una M, y qué partes pertenecían a Süssmayr. Esto lo hizo con una S. Esto fue casi un siglo después, un poco menos de un siglo, de la muerte de Mozart. Y por tanto, habían pasado muchas décadas en las que se había presentado el Requiem de Mozart como una obra única, de única autoría, de autoría mozartiana, sin que hubiera quedado bien definido. Aquí tienen la estructura de la obra. Son 14 movimientos. Quienes tengan todavía algunos conocimientos litúrgicos podrán distinguir fácilmente las 5 secciones, el Requiem y el Kyrie, la secuencia, Dominum y Hostias, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei y la Lux Aeterna. De estas 14 secciones, ahí se refleja las 2 únicas que Mozart terminó completamente, que fueron el Requiem y el Kyrie. Süssmayr, abrumado por el encargo de completar una obra de alguien que ya en el momento de morir era bastante reconocido, astutamente decidió duplicar la misma música del Requiem Aeterna y del Kyrie, es decir, las 2 secciones principales, con distinta letra, pero la misma música en el Lux Aeterna y el Cum Sanctus.
De manera que esa sección 14 también es íntegramente de autoría mozartiana. En cambio, hay las 8 secciones centrales, Dies Irae, Tuba Mirum, Rex Tremendae, Recordare, Confutatis, el Lacrimosa, el Domine Jesu y el Hostias, que no son plenamente autoría de Mozart. Vamos a decir que son sustantivamente obra mozartiana, en tanto que, como acabamos de ver en el caso, por ejemplo, del Lacrimosa o del Domine Jesu, que son 2 de esas 8 secciones, ahí Mozart dejó ya escrito lo que hoy se habla de el torso de la obra, la esencia musical de la obra. En resumidas cuentas, las partes vocales, que son las que eran importantes. En algún caso, algún apunte de los motivos instrumentales, como el comienzo de la Lacrimosa. En otros casos, ni siquiera eso. El trabajo, por tanto, de Schussmayer fue completar la orquestación de esas 8 secciones y, además, y esto ya son palabras mayores, componer ex novo 3 secciones de las que no tenemos ni una sola nota mozartiana. Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei. Se habló muchísimo durante todo el siglo XIX, una enorme polémica que además azuzó toda la escena de los críticos y de los musicólogos europeos, con una serie de debates y controversias contestadas en la prensa sobre hasta qué punto Schussmayer había ocultado posibles esbozos de estos 3 movimientos de Mozart. Hoy en día en la investigación hay bastante consenso en aceptar que Mozart no compuso, no llegó a componer nada de estos 3 movimientos y que, por tanto, aquí la autoría es plenamente mozartiana. Esto, claro, ha dado lugar a una formidable polémica y también a una formidable e irrepetible situación, que es la de proponer en las últimas décadas nuevas maneras de completar el Requiem. Si Mozart dejó solo compuesto una parte y Schussmayer terminó la obra, y así fue como se publicó en 1800, ¿no podríamos hoy día, incluso con mejor conocimiento, estudiando el estilo mozartiano, hacer nosotros hoy una reconstrucción distinta a la de Schussmayer? Esto es lo que se han planteado muchos musicólogos. Y ha habido muchas propuestas, aquí tienen una lista. Ya quien quiera luego distinguir, esto lo explico con más detalle en el libro, las distintas maneras de componer, de recomponer. Algunos de estos, desde la década de los 40 hasta hace 2 años, en el 22, que fue la última versión, no edición, sino versión. Algunos han seguido bastante de cerca la edición original de 1800, otros han recompuesto y se han atrevido, y ha habido algunos que han hecho una versión completamente distinta, asumiendo o imaginándose cómo haría hoy día Mozart esta obra. Esto casi hoy diríamos que es un disparate musicológico, aunque tiene un fondo y un sustento metodológico que es defendible. Esto nos lleva a la primera paradoja de las 3 que les quiero contar esta tarde, y es que, pese a ser una obra inacabada, terminada en una parte importante por sus discípulos, la autoría mozartiana no ha sido cuestionada hasta hace muy pocos años. Incluso muchos de ustedes seguramente siguen hablando, como todos, hablamos del Requiem de Mozart. Este libro se llama El Requiem de Mozart, no se llama El Requiem de Mozart y Schussmayer, ¿no? Que es en puridad como tendría que llamarse. Es decir, no ha calado en la publicística la idea fundamental de que estamos ante una obra de coautoría. Coautoría simétrica, correcto. No las 2 aportaciones tienen el mismo peso, pero hay una parte muy importante de lo que escuchamos en esos 8 movimientos, por no hablar de los otros 3 que les mencionaba, donde no hay o hay una parte solo de autoridad mozartiana. Cuando Mozart empieza a componer, toma una serie de decisiones. Yo quiero hoy centrarme solamente en 2. Una es la tonalidad. Mozart compone su Requiem en re menor. Hay una tratadística muy abundante en el siglo XVII y XVIII de por qué re menor se asocia a la idea de la muerte, a la idea fúnebre. El propio Mozart ya había hecho uso de esta tonalidad en momentos muy importantes, por ejemplo en Don Giovanni, cuando muere el comendador y aparece el comendador. Bueno, esa escena terrible del Don Giovanni está justamente en re menor. Y hay otra decisión que a nosotros hoy nos toca más, que es la instrumentación. Digo que nos toca más porque ahora verán que la actualización o la modernización de la versión o de la fuente del Requiem de Mozart que se conserva aquí en Jaén, que ahora les explicaré, la alteración, la modernización la hace sobre todo
en clave instrumental, no en clave textual. Las notas de la fuente del Requiem en la catedral son esencialmente las mismas notas que se publicaron en 1800 en Leipzig. En cambio, la instrumentación es radicalmente distinta, ahora lo verán. Mozart toma la decisión perfectamente consciente de, en tanto que hay un texto en latín, tiene que haber voces, decide hacerlo para coro y 4 solistas, una decisión más o menos convencional. Lo interesante se pone en la decisión de los instrumentos. Las cuerdas, 3 partes de cuerda, violín primero, violín segundo y viola, más o menos convencional. 5 partes de viento madera, 2 corni di bassetto, una rareza de instrumento asociado, parecido al clarinete, a un instrumento de tradición local, casi fuera de Viena nadie tocaba el corni di bassetto, pero único en tanto que un sonido opaco, oscuro, lúgubre. Y decide también 4 partes de viento madera y 5 partes de viento metal. 2 clarines, una especie de trompeta y 3 trombones, que esto también es bastante singular, un número muy importante de un instrumento que la mitología asociaba a la muerte. Cuando Mozart decide en tomar estos instrumentos para su Requiem, está claramente pensando en ofrecer una sonoridad acorde al espíritu que quiere transmitir con este Requiem. Un tono lúgubre, oscuro, de tintes opacos, lejos, por tanto, de las tonalidades como el oboe o como la flauta, que eran instrumentos muy comunes en la época, que el propio Mozart usó muchísimo en sus sinfonías, pero que aquí le hubieran dado un tono brillante y alegre que quería evitar. Más luego un bajo continuo, que ahí, como dicen, es órgano de Pazzi. Bueno, con estas decisiones empieza a componer una obra, y aquí también es otra de las grandes aportaciones mozartianas. Mozart está dotado de un olfato operístico particularmente singular. Es el único de los compositores vieneses de esta llamada Escuela de Viena que tiene un olfato teatral finísimo. Beethoven, por supuesto, nada lo intentó, pero ni de lejos. Schubert tampoco, y además Schubert sí que hizo un esfuerzo de hacer una aportación importante a la producción operística en Viena en la década de 1810 y 1820, tampoco lo consiguió. Haydn tuvo algún éxito más o menos notable, pero ningún otro compositor casi del siglo XVIII, de la segunda mitad por lo menos, equipara a Mozart en su talento para transmitir acciones dramáticas a través de la música. En un ejemplo que lo acabamos de ver, consumados con lo que estaba haciendo en 1791, 2 grandísimas óperas, La flauta mágica y La clemencia de Tito. Por tanto, Mozart decide utilizar el texto latín, que era un texto codificado, cerrado ya desde el Concilio de Trento del siglo XVI, para transmitir a los oyentes el peregrinaje que hace el alma desde que se desprende de un cuerpo recién fallecido hasta que, si se ha portado bien en la tierra, acaba en el paraíso. Va narrando las distintas etapas por las que pasa el alma, en particular en la secuencia. La secuencia, esos 6 movimientos centrales, son movimientos de un carácter teatral muy importante. Aquí traigo el Confutatis como un ejemplo para ilustrar esta idea. Yo estoy ahora mismo en la Asunción, sabiendo además que muchos de ustedes cantan o han cantado la obra, y asumiendo que casi todos la habrán escuchado alguna vez, y los que no, pues seguramente esta noche cuando lleguen a casa lo primero será escucharla. Yo estoy un poco con la idea que más o menos tienen una idea en su mente del Confutatis, que es uno de los números más singulares, y es quizá el número más pictórico, o de los más pictóricos del Requiem. Es decir, pictórico entendido como un sonido que pinta una acción, que describe un cuadro, que describe una acción teatral. Cuando los malditos sean apartados, entregados a las acerbas llamas, llámame junto a los benditos. Estos son los 3 primeros versos de los 6 del Confutatis. Y estos 3 versos son emblemáticos en la manera que tienen los usos musicales, los recursos musicales que utiliza Mozart para describir esta acción. El Confutatis maledictis flammis acribus addictis, los 2 primeros versos, ahí escuchamos, si recuerdan,
el titubeo de las llamas, está jugando, casi describiendo cómo las llamas pavorosas van fogueándose, van moviéndose en ese fuego interno del infierno, que contrasta con el vocame cum benedictis, llámame junto a las benditas, cuando ese movimiento del fuego se frena y automáticamente la música se traslada a una esfera completamente opuesta. Pasamos de los registros graves masculinos a los registros agudos femeninos, pasamos de un forte en el comienzo del Confutatis al vocame, que es un piano, pasamos de una textura contrapuntística, pom, popom, pom, popín, popom, popín, a una textura homofónica, vocame. Bueno, ahí tienen un ejemplo muy breve, pero creo que muy enfático, de este matiz, de esta escritura operística, que Mozart también traslada al Requiem. Y este es, en mi opinión, uno de los grandes recursos que hicieron del Requiem una obra tan extraordinaria para los oyentes. El Requiem nos enfrenta a la muerte. El Requiem sitúa al oyente, devoto, en un contexto eclesiástico, conocedor del latín, por supuesto, como ocurría entonces, le enfrenta a ver la descripción del recorrido que hace el alma del difunto, asumiendo que su alma acabará haciendo también ese mismo recorrido. Y es, por tanto, una obra que conmocionó mucho a los oyentes del siglo XIX. Y hay un montón de testimonios. Yo en el libro tengo un capítulo dedicado lo he titulado Escuchar el pasado. Y ahí describo un poco las reacciones de los oyentes cuando describen lo que sienten cuando están en un oficio de difuntos, a veces también en una sala de conciertos, escuchando el Requiem. Y eso, en última instancia, se basa en esto, el olfato operístico de Mozart. Por tanto, esto nos lleva a la segunda paradoja. Pese a ser una composición en latín, contiene elementos dramatúrgicos propios de la ópera italiana. Aquí casi podríamos hablar de la ópera en el templo. Sobre esto además hubo muchísima polémica durante todo el siglo XIX, de qué forma la Iglesia, casi siempre en vano, intentó frenar la utilización de recursos propios de las obras teatrales que los compositores astutamente aplicaban a las obras religiosas. Y aquí vemos un caso muy llamativo de este trasvase de estilos, ¿no? El estilo eclesiástico y el estilo escénico, que a veces acaban conviviendo y acaban entremezclándose. Y ya con esto nos aproximamos, compuesta ya la obra, nos aproximamos a qué ocurre con la obra después de la composición y sobre todo después de su impresión. Mozart muere el 5 de diciembre de 1791, dejando una obra, como ya hemos visto, inconclusa, construida en su esencia en 9 o en 11 de los 14 movimientos, nada en 3 de los movimientos, y por tanto precisaba que pudiera terminarse para acabar permitiendo una realización sonora, es decir, para permitir que se interpretara y, sobre todo, en términos mucho más urgentes y mucho más pragmáticos, para permitir que Constanze recibiera el dinero del conde Walsegg, que había sido quien había encargado la obra. Ahí se inician unos meses trepidantes de intentar buscar quién puede terminar la obra. Finalmente Constanza consigue, tras varios intentos frustrados, que sea Süssmayr quien termine la obra. Süssmayr se pone en marcha y sin demasiada demora, porque además era una operación urgente, 13 meses después de la muerte de Mozart, el 2 de enero de 1793, se estrena el Requiem. Tiene lugar la primera interpretación del Requiem en 2 espacios distintos en Viena y ahí lo tiene, Wiener Neustadt. Wiener Neustadt era una población bastante pequeña, unos 60-70 kilómetros de Viena, que era la residencia donde tenía el conde Walsegg su palacio. El Requiem había sido encargado como memoria para las honras fúnebres de la difunta esposa del conde, que murió jovencísima, y por tanto el conde finalmente, claro, cumplió su parte del encargo, le pagó a Constanze el dinero comprometido y hizo el estreno en su palacio.
A partir de ahí se inicia una serie de interpretaciones, por el momento muy ocasionales y casi siempre inducidos por alguna persona del círculo de Constanze. El Requiem suena en Maria Schutz, que es un lugar también pequeñísimo, casi una ermita cerca de Wiener Neustadt, de nuevo también inducido por el conde Walsegg. En el 96 suena en Leipzig, en Kremlmünster, en Graz, en Hamburgo, en Dresde. Todos son espacios del ámbito alemán, hasta que en 1800 se imprime en Leipzig, en la que era posiblemente la editorial más famosa y de mayor influencia en toda Europa. Se imprime después de que los editores trataran de asegurarse si realmente eso era de Mozart o no. Y hay una correspondencia interesantísima, parte de la cual aparece por primera vez traducida al español en el libro, de los editores en diálogo con Süssmayer, preguntándole exactamente qué pasó la noche del 5 de diciembre de 1791. Ya para entonces había una leyenda formidable, en parte inventada, en parte inspirada en hechos más o menos reales, pero casi siempre adulterada y modificada según distintos intereses, porque aquí había bastante en juego. Estaba ni más ni menos que la estima de Mozart estaba aquí en juego. Hay una correspondencia interesante. Al final los editores, bueno, o se quieren creer o toman como base algunas evidencias para decidir que efectivamente aquello es sustancialmente obra de Mozart y la publican en 1800. Y a partir de ahí se produce un fenómeno de eclosión repentina y el Requiem empieza a correr por todos los rincones de Europa, primero en las grandes ciudades y poco, sin demasiada demora en el caso español, y esto es muy singular, en ciudades pequeñas o muy pequeñas. Y en esa tabla recojo las primeras interpretaciones, lo que hoy nosotros diríamos son los estrenos del Requiem, tal y como yo he podido documentar. Algunos estaban documentados, otros lo he documentado ahora para el libro, y ahí vemos Londres, Salzburgo, Lisboa, París, Madrid, 1806. Madrid parece interrogante no porque no conste, porque es seguro que se tocó en Madrid, lo que no sabemos si es 1805 o 6. Bueno, yo he puesto la fecha más conservadora. En Sevilla, 1806. En Málaga, 1808, aunque hay un fragmento del Requiem, un número que está fechado en 1806, pero ya la obra completa en 1808, una adaptación además formidable, magnífica. Orihuela, 1813, Olot, 1805. ¿Alguien sabe dónde está Olot? ¿No? Está en Gerona, allí un pueblecito. Orihuela un poquito más grande. Birmingham, 1817, Río de Janeiro, Oxford. O sea que resulta que el Requiem llega antes a Sevilla y a Málaga que a Oxford. Pero es que en Orihuela y en Olot se copia también varios años, hace incluso hasta una década antes que en Oxford, que era un sitio, una ciudad universitaria y con una actividad musical importante. Luego, por supuesto, también salta el Atlántico, Puebla, Santiago de Chile, bueno, en Río de Janeiro en los 1809. Es decir, esta tabla es muy llamativa y yo dedico bastantes páginas del libro a explicarlo, porque es muy seguro, creo yo, que muy pocos de ustedes sospecharían que una obra como el Requiem de Mozart, tan importante, quizá algunos imaginaban que pudo tocarse mucho y pudo difundirse mucho en el siglo XIX en Europa, pero quizá no sospechaban que con tan poca diferencia y en una fecha tan temprana, no solo llegaba a sitios importantes como Sevilla y Málaga, posiblemente los puntos más meridionales de la recepción del Requiem, en esa fecha tan temprana, 5, 6, 7, 8 años después del impreso en 1800, que es el punto de partida aquí en 1800, que es cuando se imprime, pero era difícil imaginar que en ciudades tan pequeñas llegara tan pronto. Y aquí uno llega a la conclusión de que España tuvo un papel muy importante y casi diría pionero en acoger una de las grandes obras de la historia de la música como es el Requiem. Y esto lo podemos explicar por una estructura, por una red eclesiástica. Todavía, pese a Mendizábal, el siglo XIX, la Iglesia sigue teniendo mucho peso en la vida musical, y una mezcla entre una red de instituciones, unas capillas catedralicias con una dotación a veces modesta pero estable de músicos profesionales, unas necesidades litúrgicas y, sobre todo,
una áurea de prestigio que ya rodeaba a Mozart. En el siglo XIX son decenas y decenas las personas que en España se entierran con música del Requiem, a veces incluso por prescripción del difunto antes de morir. Tocar el Requiem en un funeral era una señal de prestigio. Y esto hace que el Requiem se alimente y se difunda con muchísima intensidad y llegue incluso a puntos tan singulares como estos. Esta lista también me interesa para acercarnos a la tercera paradoja, que es otro de los elementos singulares y únicos del Requiem, que de nuevo la convierten en uno de los monumentos de la historia de la cultura occidental. Y es que, aun siendo una obra concebida y esencialmente destinada por una función litúrgica, es decir, un oficio fúnebre que acompaña el tránsito del alma desde el penaero terrenal a la gloria del paraíso. Esto es una misa de Requiem lo que hace, por tanto, una función claramente destinada a un espacio litúrgico, eclesiástico, y pese a ello, desde fechas muy tempranas, el Requiem se toca en una sala de conciertos como si fuera una obra de concierto. Esto a nosotros hoy no nos extraña, porque nosotros el Requiem ya lo hemos conocido así. Nosotros somos herederos de esa tradición que en un principio era una tradición distorsionada, extraña, ajena sin duda a la visión que tuvo Mozart y a la función que Mozart quiso que tuviera esta obra, pero que sin embargo con el tiempo se ha acabado naturalizando. Pero lo más interesante y lo más curioso del caso es que ya desde el mismo comienzo el Requiem entra en la sala de conciertos. Y si ustedes se fijan ahí en las fechas que están con ese color naranja, ahí verán los estrenos del Requiem en ciudades no como misa de difuntos dedicada a una honra fúnebres, que fue, por ejemplo, el caso de Jaén, ahora lo veremos, sino como una pieza de concierto en la que uno se sienta despojado de toda la liturgia y despojado de todo el ritual eclesiástico para escuchar o contemplar la grandeza de una obra musical, que es lo que hacemos todos en un concierto. Esto nos lleva, como digo, a la tercera paradoja. Pese a ser una misa de difuntos destinada a la Iglesia, desde el comienzo su difusión se programó como una obra profana en la sala de conciertos. Incluso llegaron a situaciones extraordinarias, porque hubo muchos sitios donde había una actividad contraria o incluso prohibitiva de acoger obras de la liturgia católica. El caso, por ejemplo, de toda la Alemania del Norte protestante, donde además ni siquiera estaba permitido cantar en latín. O el caso, por ejemplo, de Londres, la Iglesia anglicana, que durante estos momentos, principios del siglo XIX, tenía como política de aglutinamiento nacional oponerse, prohibir, de hecho, las celebraciones católicas. Entonces uno descubre, esto lo cuento también en el libro, de qué forma se la ingenian los programadores para sortear estas producciones. ¿Cómo lo hacen en el norte de Alemania? Cantan el Requiem en alemán. Evitan el latín, prohibido, y transforman el Requiem en una especie de oratorio. ¿Qué es lo que hacen los ingleses? Le ponen la palabra oda fúnebre, que es lo que había hecho Purcell. Lo que ustedes sean melómanos sabrán, Purcell compuso un montón de odas, más o menos, con una función parecida, aunque no eran misas de Requiem, y entonces transforman, etiquetan, diríamos hoy, esta interpretación como oda o anthem, himno, anthem fúnebre del ilustre Mozart. Y ahora lo que están colando es el Requiem, ¿no? Bueno, se buscan distintas fórmulas para dar cabida a esta obra. Y bueno, aquí tienen solo para que se familiaricen. Esta es la portada de la primera edición, la de 1800. Ahí, si lo ven, aparece primero en latín, después aparece en alemán y ahí pone con el texto subtitulado en alemán. Eso es lo que pone ahí, ¿eh? Es decir, los editores, conscientes de que en una parte muy importante del mercado al que se dirigían, que era el mercado protestante alemán, conscientes de que no iban a poder tocar esta obra, lo que hacen es que ya proporcionan una traducción para que el Requiem allí pueda interpretarse en alemán. Esta es la otra edición, son las dos ediciones más importantes. Esta es París, 1805, y a partir de estas dos ediciones, Leipzig, 1800, París, 1805, llegan a España
una treintena o cuarentena de fuentes musicales, bueno, llegan o se producen, se copian, se generan, copiando de una de estas dos ediciones. Hay una especie como de genealogía de las fuentes. Esa genealogía, como pasa con los tataranietos, cuando van pasando generaciones se van difundiendo, ¿no? Se van diluyendo los rasgos característicos, y en las primeras copias, la de Olot, la de Málaga, la de Cádiz, que también es bastante temprana, ahí sí que se distinguen si esas copias emanan del impreso de Leipzig 1800 o del impreso de París de 1805, porque no son exactamente iguales, hay variaciones. A partir de mediados de siglo, aquí ya se diluye, y la fuente de Jaén, ahí ya no es posible decir cuáles son los tatarabuelos, ¿no?, en términos editoriales de esa fuente. Bueno, tenemos por tanto una gran obra, rodeada de polémica, rodeada de una aura de prestigio, rodeada de una mitología y de unas anécdotas fantasiosos, algunos con cierta inspiración y con ciertos ecos verídicos, otros muchos medio inventados o totalmente inventados, que arrasa por toda Europa con una, como digo, como una fuente de prestigio que también llega a España y que en España se empieza a tocar en montones de sitios. Y el estudio el caso final con el que yo cierro mi estudio es especialmente el de Jaén, que es un caso muy singular. Todos los casos que estudio en el libro son singulares por distintas razones. El de Jaén lo es porque permite, primero, demostrar la duración que tuvo los ecos del prestigio mozartiano, que más de un siglo después de la muerte de Mozart y casi un siglo después de la impresión, se seguía difundiendo, se seguía interpretando y se seguía describiendo con los términos que lo describe el Boletín Oficial de la Diócesis de Jaén el 31 de julio de 1903. Eso es uno de los rasgos por los que esta fuente es muy singular, porque es muy tardía en comparación con las demás y todavía sigue mostrando, como lo ven ahí, habiéndose interpretado la misa de difuntos, de dificilísima ejecución. De esto se habla casi todo el siglo, ¿no?, lo difícil que resulta interpretar el Requiem. Y ahí, como ven, con esos detalles de cómo se perciben, ¿no? Los Kyries parecían alaridos de un alma herida por el dardo de los más finos dolores, así como el Dies Irae de la secuencia dejaba escapar patéticos acentos que conmovían profundamente el corazón. Estas eran las reacciones comunes de los oyentes, de quienes se acercaban devotamente a escuchar el Requiem y que se sentían a veces conmovidos y casi conmocionados en la escucha. Esto tuvo lugar en los días finales de julio de 1903 en la Catedral de Jaén como acto de honras fúnebres por el Papa, por León XIII. León XIII muere el 20 de julio y el Cabildo de la Catedral de Jaén inmediatamente se dispone a organizar una honra de difuntos. Hay en un documento que recoge precisamente Pedro Jiménez Caballé en su trabajo sistemático de documentación de la actividad musical de la catedral. El 21 de julio, la catedral, el Cándido Milagro García, el maestro de capilla entonces, desde 1895, recibe el encargo de interpretar el Requiem de Mozart por las honras fúnebres del Papa León XIII, que había sido el Papa que había nombrado muy pocos años antes a Salvador Castellote y Pinazo, que era entonces el obispo de Jaén. No nos consta, pero puede uno imaginarse, porque en otros casos sucede así, que el obispo, en parte como señal de agradecimiento y quizá por estima por el nombramiento que recae siempre en el Papa de los obispos, pues quizá también fuera proclive a proponer una manera suntuosa y esplendorosa y pomposa de despedir al Papa León XIII de este mundo con la misa del Requiem. Lo que indican las fuentes, que la vamos a ver ahora, es que no había ninguna copia del Requiem de Mozart en la Catedral de Jaén en esta época. Cabe pensar que no la hubo tampoco antes, aunque siempre es posible que haya problemas de conservación, pero en general las catedrales han sido bastante diligentes en preservar materiales porque los usan con frecuencia y, por tanto, eso nosotros como musicólogos es la maravilla, porque hemos podido recibir de siglos anteriores estos materiales. Pero parece que no constaba antes, porque sí sabemos que la copia que se tocó
en los días finales de julio de 1903, fue una copia que se hizo justo esos días. Los materiales son riquísimos, ahora lo vamos a ver, y hay 18 cuadernillos o partichelas, muchas de las cuales están fechadas, con fechas precisas, 9, 15, 21, 22 y 27 de julio. Es decir, empiezan a preparar la copia del Requiem, una está fechada el 9 de julio, antes de que el Papa hubiera muerto, que muere el 20 de julio. Ahí se estaban anticipando un final posiblemente ya muy previsible y ya se pone la maquinaria ceremonial de la catedral, se pone en marcha para preparar lo que parece que es inminente, que es un oficio de difuntos para honrar al Papa. Las copias son también muy interesantes porque nos permiten reconstruir algunos de los personajes que copian la partitura. Y ahora vamos a verlo un momento, pero antes quiero detenerme en una de las otras singularidades de esta fuente. Le decía que una era la fecha tan tardía, 1903, que todavía permite documentar la fortaleza de estos ecos, y la otra cosa aún más singular de esta fuente es la instrumentación. Ahí en esta tabla recojo, para que ahora por contraste vean el caso de Jaén, recojo algunas fuentes relevantes, todos manuscritos relevantes españoles, copiados en España para distintas funciones parecidas muchas veces a la que nos ocupa ahora de la Catedral de Jaén, y ahí pueden ver de qué forma se transforma o se adapta la instrumentación. Si se fijan en las fuentes que están en rojo y las comparan con la primera fuente, que es la de Leipzig, la primera, antes les decía, ¿no? Ya recordarán, porque además veo que están muy atentos todos, y recordarán lo que mencionaba al comienzo de la orquestación, ¿no? No sé si alguna, igual alguna lo llegó a apuntar o no. En la instrumentación, las 4 voces, esta no las sabemos, 3 partes de 3, 4, 5, 3 partes de cuerda, 2 violines, violín primero y segundo y viola, 3 partes, 4 de viento madera, 2 cornos y 2 fagots, y 5 de viento metal, 2 clarines, una especie como de trompetas, que le da ese toque de la majestuosidad. A veces se pide la clemencia de Dios, el rey majestuoso, y ahí se utilizan, por ejemplo, los clarines. 5, por tanto, partes de viento metal, 2 clarines y 3 trombones, les decía, ¿no? 3, 4, 5. Eso es lo que tienen ahí. Las voces, las 4 de madera, 5 de metal y 3 de cuerda. Si eso lo comparan rápidamente con las fuentes que están en rojo, se verán, y esto es muy interesante, que ninguna coincide con la instrumentación original de Mozart. Es decir, siempre se adaptó el Requiem. Eso nosotros en el siglo XX y siglo XXI practicamos el colegio. No estamos con la idea de la puridad y de la autenticidad del original y tratamos a no tocar nada, no cambiar nada. En el siglo XIX no se pensaba así. En el siglo XX, con una lógica también que tiene pleno sentido, en que las fuentes, para que sean conocidas y para que resulten cercanas, hay que actualizarlas y hay que modernizar la sonoridad, que es exactamente lo que hicieron la Catedral de Jaén. Entonces, visto desde esta óptica, lo que hicieron la Catedral de Jaén tenía mucho sentido. Si uno lo ve desde la óptica del siglo XXI, le parecerá que es una aberración. Así que yo quiero convencerle de que lo que hicieron aquí tenía mucho sentido. Porque además, como ven, es lo que hicieron todas. Prácticamente todas, incluso algunas, como ven ahí en el caso de Valencia, la catedral, hacia abajo, utilizan justamente, o la de Zaragoza, utilizan justamente los instrumentos que Mozart no quiso utilizar. Utilizan flauta y utilizan oboes. Ese tono brillante que Mozart quería evitar. ¿Por qué utilizan esto? Pues porque la sonoridad de la orquesta en toda Europa, incluida España, a mediados del siglo XIX, es una sonoridad con flauta y con oboes. Y por tanto actualizan la sonoridad al concepto y a lo que resulta familiar a los oídos. Con este no podemos detenernos demasiado en comparar todas las instrumentaciones de cada obra, pero con esta imagen de fondo, ahora yo les digo que lo que utiliza la Catedral de Jaén es las 3 partes de cuerda, ahí sí, que por otra parte esto lo mantienen muchas. Si se fijan en la última columna, casi todas las fuentes mantienen los 2 violines y la viola. Algunos añaden el contrabajo, el CB, que no es ni más ni menos que es la parte del bajo pasada al contrabajo. Es decir, no es una aportación, es una aportación sonora, no una aportación textual. En la parte de madera, los 2 cornos di bassetto y los 2 fagots
que eran las 4 partes, en Jaén se funden en 2 partes de flauta y clarinete. El clarinete realmente era bastante común, porque el clarinete es el primo cercano del corno di bassetto. Es más, el corno di bassetto no sonó prácticamente nunca en ningún sitio de Europa, porque no era conocido. Así que el clarinete se integró como sustituto natural del corno di bassetto prácticamente desde el principio. Aquí en Jaén, además, añade una flauta. Es decir, que las 4 partes de los vientos madera aquí se reducen a 2, se subsumen, se abrevian, se condensan con la flauta y el clarinete. Y las 5 partes de metal, que son los 2 clarines y los 3 trombones, que realmente no tienen una gran aportación de texto, en vez de una aportación sonora. Los clarines casi van a veces un poco replicando y los trombones casi siempre van doblando las voces, excepto en una obra, en un movimiento, que igual alguno que lo haya cantado lo recuerda, que es el comienzo del Tuba Mirum. Ahí hay un solo magnífico de trombón. Tan raro resultó en la época que cuando se imprimió en Leipzig, ese solo con el que comienza el Tuba Mirum, eso no lo hizo un trombón, porque en la época era extrañísimo, se lo asignaron a un fagot. 80 años después fue Brahms, en esa edición crítica que hemos visto antes, que dijo, no, cuidado, Brahms se acercó a los autógrafos y dijo, no, aquí esto es un trombón. O sea, Mozart tuvo la visión genial de identificar el sonido de la trompeta expandiéndose, que es lo que dice el texto, identificarlo con el instrumento que por antonomasia se asociaba a la muerte, que era el trombón entonces. Bueno, esto se recuperó a finales del siglo XVIII. Bueno, estas 5 partes en la fuente de Jaén se subsumen, se condensan en 2 partes de trompa y bombardino. Si uno se acerca con la visión del siglo XXI y ve, que fue mi primera reacción, lo confieso, y ve este arreglo, dice, bueno, estos de Jaén estaban a por uvas, no se habían enterado que esto era... Cuando uno estudia todo lo que ocurre en el siglo XIX y ve que todas las fuentes, en todas las catedrales, adaptan y cambian la sonoridad, se da cuenta que Jaén es un ejemplo más pragmático, en tanto que adapta a lo que tiene, a la plantilla disponible, y moderno en el sentido de que se adapta también a la sonoridad de entonces, una sonoridad dominada, como se puede imaginar, por las bandas también. El bombardeo es un instrumento típico de banda y esa sonoridad es la que el ciudadano de Jaén, en la transición del siglo XIX al siglo XX, tenía en su imaginario y, por tanto, lo que él espera de una gran obra como la de Mozart es que le suene familiar, que les suene a ellos de forma cercana. Vamos ya ahora, para terminar, vamos a ver algunos casos, ya un poco porque tengan así la parte visual de las fuentes. Ya les decía que la fuente en la Catedral de Jaén se conforma por 18 cuadernillos o partichelas, decimos nosotros hoy. Ahí diferenciamos entre la partitura, que es la fuente que contiene todas las partes vocales e instrumentales. Hemos visto antes algunos ejemplos de partituras. Y este es un ejemplo de partichelas o partes. Esto, entre otras cosas, es una señal inequívoca de que se copió para interpretarse. A veces hay partituras que se copian para otros fines, como por ejemplo para estudiar. Si uno quiere estudiar una obra, el formato para estudiar una obra es una partitura, que puede haber todas las partes juntas de una sola visión, tienes todo. Si uno quiere tocar una obra, no lo puede comprar en partitura, porque con partitura no la puedes repartir, con lo cual lo copias en partichelas o partes, que es lo que hicieron justamente, como hemos visto, en julio de 1903, lo que hicieron los músicos de la Catedral de Jaén bajo las instrucciones, bajo las órdenes de su maestro de capilla de Cándido Milagro. Bueno, esta es una de las partes principales. Bueno, ahí lo tienen arriba. De los 18 cuadernillos, 7 son para las partes vocales. Recordemos que hay 4 partes vocales, esto se lo saben ya todos, ¿no? Soprano, alto, tenor y bajo. Hay algunas partes que la canta todo el coro y hay otras partes que la canta el solista. Que haya 7 cuadernillos para estas 4 partes vocales, lo que indica es que había varios cantantes para hacer esa parte. Ahí normalmente tenemos la estimación que un cuadernillo podía servir para 2 o quizá para 3.
Por tanto, si tenemos 7 cuadernillos, podrían ser entre 14, 18, 20, 22. Un coro, 18, 20, 22 personas, un coro, ¿no? Ya sé que en el front tienen más. Pero para la época era un volumen suficiente, ¿no? Luego hay 6 cuadernillos para violines y viola. Por tanto, ahí podemos tener hasta 12 músicos haciendo los violines y la viola, que es una orquesta con bastante cuerpo. Un cuadernillo para flauta y clarinete. Por tanto, nos tenemos que imaginar que el flauta y el clarinete estamos los dos juntos sentados leyendo de la misma partitura. 2 cuadernillos para el trompa y bombardino, y ahí también hay, porque luego son cuadernillos distintos, por lo tanto ahí sabemos que puede haber hasta 3 o 4 músicos, y 2 cuadernillos para el contrabajo. La parte de contrabajo equivale a la del órgano e base, que era la original que veíamos antes, ¿no? Bueno, ahí ven la parte del bajo. Esto es singular, esto ya son un poquito sutilezas. Estos son en cuadernillo vertical. Bueno, ustedes tienen que imaginarse que los músicos estaban o así, leyendo, o con su cuadernillo colgado sobre el atril. Hay alguna sutileza entre cuadernillos verticales o cuadernillos apaisados. Pero bueno, aquí se mezclan los dos, además, porque aquí ven que hay distintos copistas, ¿no? Esta es ahí lo ven, la parte de flauta y clarinete en do. Bueno, ya los que saben música, así con más detalles, saben que el clarinete que hoy se utiliza más es el clarinete en si bemol. Pero en la época el más común era el clarinete en do, por tanto está perfectamente adaptado a las posibilidades que tenía a los músicos de la catedral. Ahí ven la parte de trompa y bombardino. De nuevo, es aquí un único cuadernillo para los dos, con lo que uno tiene que imaginarse que estaba el bombardino y la trompa sentados codo con codo, compartiendo el cuadernillo en el mismo atril. Siguiente, por favor. Esta es la parte de tiple. Y aquí es donde se pone interesante, porque este es uno de los ejemplos, lo ven ahí, donde aparece datado Jaén y Julio 27. 27 del 03, de 1903. Esto es interesante también porque ahí es como si conforme se acercara el día de la interpretación, que tenemos que situar con bastante precisión, que yo, entre el 28, 29 o 30 de julio, porque se recuerda en el boletín de la diócesis está fechado el 31 de julio. El 31 de julio dijo: la música del Requiem ha sonado, bla, bla, bla. Por tanto, eso sería una noticia muy, muy, muy fresca. Bueno, pues esta es una de las últimas partichelas que se compia el 27. Era como si, conforme se iban ensayando, iban preparando la obra, se daban cuenta de que necesitaban más cuadernos, porque había más músicos, pues tenían que buscar equilibrio, por lo que fuera, había más disponibilidad, entonces fueron añadiendo distintos cuadernillos, ¿no? Ahí tenemos otro caso de Rodríguez Rueda, Jaén, 22 de julio, del 903, y ahí claramente se ve que es otra partitura, de otra mano, ¿no? Aquí incluso uno puede entrar a hacer un análisis, eso los musicólogos lo hacen mucho, un análisis caligráfico, para intentar identificar quiénes son los copistas, ¿no? Bueno, aquí se mezclan varios copistas, y además son casi todos, esto lo he podido averiguar por el trabajo de documentación musical de Pedro, casi todos son músicos vinculados con la catedral. Vicente Sánchez era un tenor. Rodríguez Rueda, no sé si estuvo vinculado como niño frustrado, en fin, ahí son, es decir, utilizan a los propios miembros de la Capilla de Música para copiar los cuadernillos cuando ven que tienen prisa, es urgente preparar el trabajo. Bueno, la anterior, ¿sí? Y esta última también hay un ejemplo, creo que no lo he traído, que también es muy llamativo, de las partichelas, que está fechada en 1914, de un sochantre. Y esto nos da la pista de que esta historia no acabó en 1903, sino que es una historia que posiblemente perduró algunos años más, y el Requiem, una vez que se había hecho el esfuerzo
entonces importante de reunir a un grupo importante de intérpretes, de conseguir la partitura, de copiarla, de adaptarla a la época y adaptarla a las facilidades y a las posibilidades y a las prestaciones que tenía la catedral, pues posiblemente es una obra que se siguió utilizando durante algún tiempo más. Esta fuente de Jaén, y ya con esto termino, nos sirve como ejemplo, que para mí ha sido muy revelador mientras escribía el libro, para, junto con otros casos similares que hay en España, para pensar en la historia de la música en términos matizados, sino distintos. Con mucha frecuencia ocurre en España entre los melómanos que tenemos una especie como de debate entre las obras que admiramos, que nos emocionan, que nos conmueven cuando la escuchamos en vivo, que son las grandes obras canónicas de la historia de la música, entre las cuales el Requiem es uno de los ejemplos más singulares y más emocionantes que conocemos, y eso lo vivimos con una cercanía emotiva, pero por otro lado, y este es el dilema, a veces no tenemos una noción clara de cómo nuestro patrimonio musical ha sido y cuáles han sido los hitos de nuestra historia o cuáles han sido los referentes de nuestra historia local. Y ahí a veces uno cuando escucha a Mozart pone los oídos de una manera y cuando escucha al maestro de capilla de su catedral los considera de otra forma completamente distinta. A mí me parece que una aproximación de este tipo nos puede ayudar a entender que todo forma parte de la misma historia y que nosotros, en nuestra posición modesta, desde España, como un país que no ha estado en la vanguardia de la historia de la música durante mucho tiempo, o que nosotros como ciudadanos de Jaén o de Olot o de Mondoñedo, donde también llegó el Requiem y tantos otros sitios, que no hemos estado en la posición vanguardista de la historia de la música en España, sin embargo también formamos parte de esta historia. Formamos parte de esta historia porque nuestros antepasados tuvieron la sagacidad y la inteligencia de conocer qué ocurría en términos musicales en los centros más relevantes del país, del continente, traer esta música, darla a conocer aquí, inspirarse en ella, adaptarla e interpretarla. Y por tanto, de alguna forma se puede decir que los jiennenses de principios del siglo XX hicieron suyo el Requiem y el Requiem de Mozart también forma parte, desde esta óptica, como parte de la historia local de la música de Jaén. Esta para mí es una de quizás de las consecuencias más relevantes de este estudio y confío que esta conferencia le haya animado a repensar la historia de la música de Jaén y también le anime a profundizar en una obra inagotable que está en continua evolución y continuo desarrollo como el Requiem de Mozart. Le agradezco mucho que hayan decidido abandonar sus quehaceres esta tarde para acompañarnos en este acto y confío que la conferencia le haya resultado fértil y estimulante. Muchas gracias por su atención. Gracias. Creo que todos estamos muy contentos. Si digo que ha sido brillante, creo que me quedo corto. Y como es posible que hayan quedado algunas dudas, algún detalle que alguien no quiere irse sin que se lo aclare en la medida en que pero él no tiene, lógicamente, solución para todos los datos. Ya hemos visto cómo para hacer este trabajo, las consultas que ha tenido que hacer, no solamente en España, sino en el extranjero, el trabajo de archivos, creo que merece la pena, cuando organicemos una conferencia, traer a una persona tan erudita como Miguel Ángel. Y me decían que el libro, si alguien lo desea, lo puede obtener
a la salida. Si no hay ninguna cuestión, si no hay ninguna cuestión más, pues finalizamos esta magnífica conferencia, interesantísima conferencia. Hasta para los que no sabemos nada de todo esto, ha resultado enormemente interesante. Gracias a todos, gracias por su presencia y un aplauso para don Miguel.